Actividad presentada por Jenny Paola, Betsy, Natalia Murcia y Tatiana Artunduaga. Ya me la contó mi mamá. Ella hace más o menos unos 25, 26 años trabajaba en un jardín y el sueño de ella siempre fue tener un jardín. Actualmente ya no es profesora, ella es enfermera para niños, siempre ha trabajado con niños y compartimos el sueño como en conjunto del tema del jardín. Esta historia la quise recrear con la inteligencia artificial. Hay unos pedazos en que la inteligencia artificial pues alteró de la historia, pero voy a tratar de contarla como mi mamá me la contó. No pudimos como tener el espacio para que ella en realidad pudiera grabarlo y contarlo desde como ella lo vivió, pero entonces lo voy a hacer yo. Eh, en la historia el nombre de mi mamá se cambió, pero se dejó el nombre de la niña y del otro participante que se van a dar pues cuenta de quién será al seguir con la historia. Entonces, en la historia mi mamá se llama Alba. Soy Alma y todos los días veo cómo las familias se despiden en las puertas del prejardín. Mi mamá finalmente era la que recibía a los niños. Hay abrazos cortos, besos largos y a veces una manita que se aferra con todas sus fuerzas. Hoy esa manita era la de Sara. Cabe recalcar que Sara era una niña nueva que todos los días lloraba porque se tenía que despegar de su mamá. Este día fue particular porque ocurrió algo que hizo que la experiencia de Sara en el jardín cambiara totalmente desde ese día. Sara es una niña que tenía 3 años en ese entonces, ahorita más o menos debe tener por ahí unos 27, 28 años. Y pues como tú era una niña que tenía muchos miedos de ingresar pues al jardín. Como toda mamá intentaba consolarla, pero Sara se aferraba tanto al brazo de su mamita que finalmente ella no la quería soltar. Pero mi mamá siempre ha sido como tan dada a los niños que finalmente ella no la apuró. Y llevaban un proceso tan lindo con ellos que no era como venga, éntrese, sino esperemos a ver qué pasa. Porque ese proceso solamente requiere de paciencia, porque para lo que nosotros no es que el niño deja ver a su mamá y entra al jardín y ya no pasó nada, es un gran paso para ellos. La mamá de Sara, como de costumbre, se despidió de Sara, le dio un beso, le susurró algo en el oído, como siempre le hacía, como te amo, adiós, hija, y se fue. Obviamente la mamá de Sara también lloraba en este proceso. Eh, Sara no lloraba mucho, o sea, no mucho, sino fuerte, era más bien suave. Era como llorar desde el corazón, como desde el miedo, no desde el berrinche en el que hago pataleta. Y Sara siempre se quedaba paradita en donde su mamá la dejaba. Esto vamos a hablar que ocurrió en la primera semana de cuando Sarita entró al jardín. Mi mamá finalmente se acercó a Sara y siempre estuvo para ella durante toda esa semana. Entonces era algo que mi mamá ya sabía que lo tenía que hacer. Esperaba que Sara por lo menos dejara de llorar, que asimilara las cosas de otra manera, para ahí sí, digamos, como tratarla de integrar, incluir al grupo en el que pues se tenía que desenvolver. Es una parte importante aquí. No, lo más importante no es lo que decimos, sino cómo nos quedamos. Había un niño que se llamaba Mateo y Mateo casualmente ese día estaba con los bloques. Eh, Mi mamá me cuenta que Mateo era un niño que era súper activo y él desde que llegaba siempre jugaba con los bloques, siempre armaba las fichas. Y Mateo casualmente ese día estaba haciendo lo de que de costumbre él estaba haciendo, como un día más, una rutina normal. Y Sara siempre estaba con mi mamá. Ese día mi mamá decidió estar con Sara y pues como llegar hasta el pedacito donde estaba Mateo. Sarita no soltaba a mi mamá, pero Sarita ese día o sea, puso toda su atención en Mateo y en lo que Mateo estaba haciendo. Mateo estaba armando su torre de bloques cuando se le cayó y las fichas, pues finalmente estas torres que las hacen los niños tan altas, pues se esparcen por todo el espacio y casualmente una de esas fichitas cayó muy cerquita de Sara. No voy a decir que en las manos, que en los pies, no, mi mamá solamente me dijo que cayó cerquita de Sara. Eh, Cuando Mateo levantó finalmente la vista, él vio a Sara y Sara tuvo su primer contacto visual con Mateo. Recogió el bloque, era un bloque rojo,
y finalmente se lo entregó, ¿sí? Aquí en esta parte, Sarita y Mateo tuvieron como esa conexión en donde los dos empezaron a estar, en ese momento hicieron como clic, empezaron a interactuar. Él tomó el bloque, Sarita se sentó con él, Sarita estuvo con él, y es como si algo se hubiera roto, como no tengo miedo, yo quiero estar aquí. Sarita por fin se le soltó de la pierna a mi mamá. Cabe aclarar que en todo ese proceso, cuando ella se agachó a recoger el bloque y acercarse a Mateo, todavía seguía agarrada de la piernita de mi mamá. Eh, Podemos decir que aquí Sarita no entró como tal al juego, sino como a la conexión y al sentirse tranquila en este espacio. Partiendo finalmente de un gesto amable que fue pasarle la ficha que a Mateo se le había caído. Con esa historia lo que quiero como resaltar es que muchas veces afanamos los procesos de los niños, eh, y no los acompañamos, ¿sí? Porque una cosa es lo que decía anteriormente, escuchar, y bueno, listo, si yo te escuché, bueno, ya. Y otra cosa es acompañar los procesos, ayudarlos a que ellos mismos exploren, miren, inventen qué es lo que en realidad les gusta, sin necesidad de presionarlos. Esta historia ya pasó hace demasiado tiempo. La IA cambió muchas cosas de la historia, por eso fue una historia como mucho más narrada. Pero en realidad me gustó como la enseñanza y como la manera en la que mi mamá se recuerda, o sea, recuerda este momento, como después de, ponle unos cuatro días, en el quinto día en el que Sarita iba al jardín, que por el simple hecho de que Mateo ese día, justo ese día, se le cayera la torre de bloques, cayera justo donde estaban ellas paradas y que Sarita tuviera ese gesto amable de pasarle el bloque, rompió el lazo como de tengo miedo y me quiero quedar acá. Desde ahí Sarita siempre que llegaba era buscando como a Mateo, siento que lo dejó como un lugar seguro para ella y pues Sarita ya siguió como con su vida normal dentro del jardín. Mi mamá, pues yo creo que afortunadamente quedó embarazada de mí en el jardín y pues no pudo seguir trabajando más en él. Entonces, siento que igual mi mamá recuerda mucho, con mucho cariño a Sarita, a Mateo, porque pues finalmente los acompañó y fue una lección que les dejaron ellos pues a mi mamá.